TV4 Guanajuato presenta. Esta noche, no sé por qué, pero tiene un sabor diferente. ¡Corre! Ya es demasiado tarde para esconderte. Te hemos atrapado. Ya eres uno más de nosotros. No te creas que algún día no te lo advertí. No te atrevas a mirar por el ojillo de la puerta. No mires a través de la ventana ni te asomes por debajo de la cama. Él o ella, sea quien y como sea, ya te está viendo. En esta ocasión, las sombras del silencio no solo son el comienzo. Escucha atentamente, porque lo que vendrá no te lo esperas. Al parecer, ya te están observando. Pero no eres la presa. Te observan. El rechinar de la escalera y el toque de la puerta es solo el comienzo. Yo soy tu anfitrión, el señor F. Y recuerda, dice el dicho que al que madruga Dios le ayuda. Pero atento, ellos, sí ellos, aquellos a quienes le temes, se despiertan siempre más temprano. Una noche de fiesta te puede sorprender, ya sea por lo que pasa realmente o simplemente por lo que te puede jugar tu mente. Seres del más allá que levitan por las calles de Guanajuato. Pues una vez unos amigos me habían invitado pues a tomar, ¿no? A una fiesta. Y ya fui. Y pues ahí duró mucho. Se terminó como hasta las 4 de la mañana. Ya no decidí pues ya irme a mi casa porque ya era tarde. Y no quise agarrar un taxi porque dije, ay, voy a pagar mucho. Así que decidí irme caminando. Y para llegar a mi casa tenía que pasar por la Universidad de Guanajuato, que está para llegar a la compañía. Pues sí, ¿verdad? Y ya tenía que pasar por ahí, por el pasillito que estaba por ahí. Y ya iba pues caminando, borracha y todo eso. Y ya de repente, casi para llegar a la universidad, escuché un llanto. Así un llanto desgarrador, así horrible. Y pues a dar un poco de miedo. Pero no quise tomarle tanta importancia. Así que decidí seguir caminando, porque pues estaba muy borracha. Y ya y cuando iba a llegar ahí porque hay una subida, pues sí, para ir a la calzada, había un barandal. Y cuando volteé a ver al barandal, había una muchacha que estaba recargada, tapándose la cara, llorando. Era la que había escuchado. Y pues la verdad se me hizo muy raro. Y le pregunté qué tenía, pero pues no me hizo caso. Y la verdad dije, pues ya, no quise darle tanta importancia porque pues dije, pues yo qué me meto. Y ya seguí caminando. Pero cuando le hablé, sentí un escalofrío horrible, que la piel se me hizo como de gallina horrible. Y pues sí me dio miedo, así que pues por eso también no quise insistirle de que me dijera qué tenía. Así que seguí caminando como 2 metros, caminé 2 metros y sentí como cuando sientes que alguien te empieza a seguir. Y volteé un poco para ver pues atrás mío y vi que era la muchacha que estaba llorando. Pero cuando me di la vuelta, vi que tenía un vestido blanco, tenía el pelo largo tapándose la cara y vi que no estaba caminando, o sea, la vi flotando y me dio muchísimo miedo que
no podía ni caminar, no podía correr, no podía hacer nada. Me quedé inmóvil. Y ella siguió gritando, yo así llorando, un llanto horrible, desgarrador. Luego como que sentí la sensación de correr, pero no podía. O sea, en mí sentía que estaba caminando, pero avanzaba súper lento. Y mientras trataba de correr, ella seguía acercándose a mí. Seguía acercándose, y yo no podía ni caminar, no podía correr. Sentía que avanzaba, pero no lo hacía. Y mientras ella se iba acercando más y más, mientras escuchaba su llanto, más me daba miedo, escalofríos, y no sabía qué hacer. Y en eso, un taxi venía acercándose. La verdad no recuerdo si era un taxi o un coche, pero venía y apuntó la luz hacia mí, y en eso pude moverme, ya no vi a la Llorona, no sé qué era, y en eso decidí correr lo más rápido que pude hasta mi casa. Tenía que subir otro callejón, pero pues no me importó. Y en eso fue cuando empecé a tocar la puerta desesperado para que mi mamá me abriera. Y pues mi mamá no me abría. Pues eran como las 4 o 5 de la mañana. Y pues ya en eso pues mi mamá me abrió, y pues le conté todo eso, todo lo que me pasó. La Llorona, la Catrina o simplemente la vecina. Esto nadie nunca lo sabrá. Siempre se presenta en altas horas de la noche. Si la ves, no lo puedes creer, pero nunca lo podrás olvidar. Vestida de blanco o de negro, vestido elegante o rasgado. Lo que sí es real es que en ese momento tu tiempo se detiene. ¿Vendrá por ti? Hace poco, papá nos contó una historia. Para ese entonces, nosotros estábamos todavía pequeños. Dijo que una noche escuchó ladrar a los perros. Dijo que se asomó por la ventana y vio una mujer vestida de negro, muy elegante, parada en la reja de la puerta que da hacia la calle. Dice que no dudó en salir a ver qué era lo que había pasado, pues se le hacía muy raro que a esa hora de la madrugada estuviera una persona en la calle, y menos a esa hora. Dice que salió y en cuanto abrió la reja, los perritos salieron detrás de él, los cuales se quedaron parados a mitad de la calle. Igual él dice que volteó hacia los dos lados de la calle, al lado derecho y al lado izquierdo, sin poder observar nada. Tanto fue su curiosidad que dijo que había caminado hacia el callejón donde vivía uno de mis tíos. Esto está como unos 200-300 metros de donde vivimos. Dice que llegó hasta el callejón y no pudo observar nada. Sin embargo, cuando venía de regreso hacia la casa, dijo que había visto nuevamente a la mujer cruzar la calle. La calle que va hacia la casa hace una Y. Y esta está como a unos 500 metros. O sea, nuestra casa está como justo a la mitad de la calle. Dice que la vio cruzar, para lo cual a él se le hizo muy raro, porque dijo que él ya cuando salió a ver, él ya no vio nada.
y que la vio ya cuando venía de regreso. Dice que en ese momento sintió mucho miedo, porque la vio como si flotara, como si no estuviera caminando, más bien era como si flotara. Pero dice que él la veía toda vestida de negro, con un vestido muy elegante, con encaje. Bueno, dice que eso es lo que alcanzaba a distinguir de esa mujer. Dice que para cuando llegó a la reja, de repente volvió a voltear. Fue ahí cuando dijo que se había quedado paralizado, porque la mujer ya estaba muy cerca de él. Dice que por un momento cerró los ojos y le pidió a Dios que desapareciera eso. Bueno, pues dice que de un momento a otro él ya estaba sentado en la recámara, a la orilla de la cama. Dice que se acostó, pensó en lo que había pasado y cerró los ojos. Al día siguiente se preguntó si eso era verdad o era mentira. Aún no lo sabe. Aún sigue con esa duda. Niñas y niños, parece ser la edad ideal para convivir con seres del más allá. Siempre son nuestros amigos imaginarios extraordinarios, pero no siempre te hacen pasar los mejores momentos de tu vida. Esta historia que les voy a contar me sucedió cuando yo tenía 5 años. Me acuerdo que yo vivía en una casa muy grande. Era hija única y por el hecho de ser grande a veces sentía esa necesidad de tener compañía. Y debo admitir que sí, a veces me sentía sola y llegaba a decirle a mi mamá que pues que yo quería tener una hermanita con quien jugar. Un día, de la nada, jugando en la sala con mis juguetes, mi mamá estaba ahí y yo de repente recuerdo cómo mi mamá me preguntó: ¿con quién hablas? Y le respondí: es que estoy jugando con mi amiga, con mi nueva amiga. Mi mamá obviamente me siguió el juego y me preguntó: ¿cómo se llama? Yo respondí al nombre de Nena. Todo era normal en el día, pero en la noche se sentía un ambiente raro en mi recámara. A veces no podía dormir por el hecho de que tenía sueños muy raros, o simplemente me despertaba como si alguien me estuviera hablando. Durante las noches a veces sí me daba un poquito de miedo, pero hubo una vez, bueno, no una vez, fueron varias veces en las que me desperté espantada porque había sentido un golpe en mi cabeza, como si me estuvieran despertando a la fuerza. Esa primera vez que me pasó, recuerdo que cuando yo me despierto, veo a alguien parado enfrente de mi cama. Yo la veo literal
parada enfrente de mi cama, así quieta, sin hacer nada. Yo, sin poder hablar, sin poder gritar ni nada, me quedo tiesa, me quedo así, como si fuera una estatua. La primera vez que me pasó eso, no me levanté de la cama, me volví a dormir y hasta el día siguiente, pues desperté. La segunda vez que me pasó fue cuando yo estaba dormida en la sala, en el sillón, y siento como alguien me jala de los pies, y en ese momento me levanto rápido y veo que hay una niña parada enfrente del sillón. Esa vez fue raro porque me acuerdo que me preguntó que si yo quería jugar a las muñecas con ella. Obviamente mi mamá no estaba ahí en ese momento. Yo estaba dormida en la sala sola y en ese momento yo no podía gritar ni hacer nada. Cada vez que ella se me aparecía, yo no podía hacer o gritar, no podía hacer nada, no podía ni moverme, simplemente me quedaba quieta. Ya hasta después confirmé que esa persona a la que yo le puse de nombre Nena era la que siempre me atemorizaba por las noches, incluso en el día, pero la energía de ella se sentía más en las noches. No sé si era maligno, no sé si era por querer llamar la atención, pero a veces simplemente siento que me hacía daño con su forma de despertarme. Noche de convivencia, pijamadas, seres que mientras dormimos pasean por nuestra habitación, nos intimidan, perturban nuestra tranquilidad sin importar el daño que nos pueden llegar a ocasionar. Esta historia recuerdo que me pasó cuando yo tenía como 10 años. Todo empezó cuando una vez hicimos pijamada en casa de mis abuelitos, mis primos y yo. Y en casa de mis abuelitos, curiosamente, había un cuarto en el que se sentía una energía muy rara. Incluso el cuarto estaba fresco, siempre estaba fresco. Recuerdo que siempre nos quedábamos ahí mis primos y yo cuando hacíamos pijamada. Una de esas veces fue que ya nosotros, estando dormidos, a mí me despierta un frío y un olor muy, muy, muy fuerte. Más que nada me despertó el olor que tenía la habitación. Recuerdo que era un olor raro, como si fuera a carne fresca. Y en ese momento que yo me despierto, veo que noto que ninguno de mis primos se ha levantado, pues por el olor que se podía respirar en esa recámara.
Me acuerdo que en ese momento yo me paro de la cama, salgo al baño y saliendo del baño veo a una sombra. Veo como la sombra pasa enfrente de mí hacia el cuarto en donde estaban mis primos. Yo, en vez de ir con mi abuelita, me metí al cuarto de mis primos. Y cuando estaba en el cuarto, cuando entro al cuarto, simplemente no hay nada. No había nada. No le di mucha importancia. Sí me asusté. Me volví a acostar. Esto me ocurrió más o menos como a las 2 de la madrugada. Me volví a acostar a dormir y más o menos como a las 3:30 me vuelvo a despertar porque siento que están jalando las cobijas. Siento cómo están forcejeando las cobijas. Yo trato de taparme, pero no puedo. Y simplemente mis primos no se dan cuenta, no se despiertan. Es como si no estuvieran ahí, como si estuvieran en un sueño profundo. Y solamente yo estaba experimentando eso. Siento cómo me jalan las cobijas y por alguna extraña razón volteo a ver a la ventana del cuarto y hay una sombra de una mujer que estaba toda despeinada. En ese momento yo simplemente cerré mis ojos y ya no los volví a abrir hasta el día siguiente. En la mañana, cuando me desperté, le conté a mis abuelitos y ellos me dijeron que esa habitación era de la suegra de mi abuelita, la mamá de mi abuelito, que había fallecido por una neumonía en esa habitación. Y simplemente mi única reacción fue quedarme impresionada. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tus historias al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales. TV4 Guanajuato presentó